Buenos días a todos. Agradezco a la Coordinación de Investigación en Salud la invitación para compartirles el trabajo titulado Papel de los macrófagos M1 y M2 en pacientes con infarto del miocardio con elevación del segmento ST, en el contexto del 30º Foro Nacional de Investigación en Salud. Nosotros nos hemos enfocado en el papel del estudio de los macrófagos en el cardiovascular, particularmente en el infarto agudo del miocardio. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en nuestro país y se encuentran dentro de las enfermedades crónicas degenerativas. Cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que cualquier otra causa de muerte. El riesgo de padecer enfermedad cardiovascular se ve incrementado por una mala alimentación, en la cual comprende una baja alimentación en verduras y con un alto consumo en azúcares y grasas. Ello ocasiona o contribuye al sobrepeso y a la obesidad, que son factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Según la OCDE, México está dentro de los primeros 4 lugares de estos factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades del corazón disminuyen considerablemente la calidad de vida de los pacientes. Como consecuencia, tienen una baja autoestima, disminuye su percepción con las relaciones familiares, tienen implicaciones económicas y socioculturales. El sistema inmunológico tiene un alto impacto en el desarrollo de estas enfermedades cardiovasculares. En ese sentido, la enfermedad cardiovascular se inicia por la aterosclerosis, por una disfunción en el endotelio, lo cual permite la entrada de lipopenia de baja densidad, y esto permite el desarrollo y progresión de la placa aterosclerosa, que con el tiempo puede provocar una enfermedad isquémica en el corazón. En general, la enfermedad se refiere a implica un estrechamiento o un bloqueo de una arteria coronaria, lo que impide el flujo sanguíneo hacia una parte del tejido del miocardio. Ello desencadena esta oclusión, que puede haber una oclusión total, puede desencadenar un infarto agudo del miocardio. En esas circunstancias, el tejido del miocardio, como son cardiomiocitos, mueren y ello desencadena la liberación de patrones moleculares asociados a daño, permitiendo el reclutamiento de monocitos, los cuales se diferencian a macrófagos, y estos macrófagos tienen la capacidad de reconocer estos DAMs y diferenciar si es a macrófagos M1, cuyo fenotipo puede estar implicado en la expresión de moléculas como SMH de clase 2 o 86, o CD86, y funcionalmente tienen la capacidad de secretar citocinas como es interleucina 6, TNF-alfa, interleucina 1. Por otro lado, estos macrófagos M1 pueden pasar, o se sugiere que puedan estar pasando a macrófagos M2, que se diferencien de los monocitos que son reclutados, y estos macrófagos M2 tienen la capacidad de secretar citocinas inflamatorias como CL10, TGF-beta, así como de metaloproteinasas, y contribuir a los procesos de resolución de la inflamación. Estas evidencias esencialmente se han descrito en modelos animales, esencialmente en modelos de ratón, y poco se conoce en este caso en el humano. Los macrófagos, como observamos, juegan un papel central en los procesos de la regulación de la inflamación y en la resolución de esta inflamación, lo cual es fundamental para los procesos de remodelación ventricular posterior al infarto agudo del miocardio. Estas evidencias esencialmente se conocen en el ratón y poco se han descrito, prácticamente no se conocen en el humano, por lo que nosotros nos planteamos evaluar estos macrófagos en pacientes con STEMI y post-STEMI. Para ello nosotros requerimos de una población de estudio, la cual tenía ciertas características. Tuvieron ciertas características, fueron personas de 63 años, más o menos 10, la mayoría eran hombres, 39 contra 11 mujeres, y tenían diferentes factores de riesgo como es diabetes mellitus, hipertensión e hiperlipidemia. A partir de esos pacientes nosotros desarrollamos un modelo in vitro para la generación de macrófagos M1 y M2. Los macrófagos M1 se obtuvieron a través de monocitos circulantes de estos pacientes y se incubaron con GMSCC. De esta manera nosotros polarizamos monocitos hacia macrófagos M1, los cuales fueron activados al día 6 con interferón gamma y LPS. Por otro lado, los monocitos de los pacientes fueron cultivados con MSCP, lo cual permite la polarización hacia macrófagos M2, y igual al día 6 fueron activados con interleucina 4 e interleucina 3.
Posterior de esta activación, tanto para M1 y M2, nosotros analizamos la expresión de marcadores, si había alguna diferencia en la expresión de marcadores de superficie de esos macrófagos de los pacientes con respecto a los sujetos sanos. En la parte superior nosotros podemos ver una estrategia de citometría de flujo en la cual nos permite evaluar finalmente moléculas asociadas a macrófagos M1, es un ejemplo de un macrófago M1 como es HLA-DR. Igual se evaluaron otros marcadores. Nosotros encontramos que los macrófagos M1 de los pacientes con STEMI expresan altos niveles de CD86, al igual en el post-STEMI, a diferencia de los macrófagos M1 derivados de monocitos de sujetos sanos. De manera muy similar encontramos resultados para CD86 y para HLA-DR. Esto nos indica que estos macrófagos muy probablemente tienen la capacidad de poder estimular y activar linfocitos T que contribuirían de manera positiva en el proceso inflamatorio en el STEMI y post-STEMI. Por otro lado, nosotros evaluamos CD36 en los macrófagos M2, al igual de CD206, y nosotros encontramos que en el STEMI esos macrófagos de los pacientes expresan altos niveles de estas moléculas, y esos receptores scavenger son bien importantes porque permiten la eliminación de matriz extracelular y de células dañadas o muertas por apoptosis que contribuyen al proceso de remodelación, en este caso del tejido cardíaco. Sin embargo, en el post-STEMI vemos que hay una pérdida de esta expresión de ambos receptores, a diferencia de C36 que no encontramos ninguna. Esta disminución de esta expresión de esos receptores pudiera implicar funciones ineficaces de estos macrófagos en el post-STEMI y que ello contribuiría a un proceso mantenido de la respuesta inflamatoria como lo vemos a través de estos de CD80 y 86 en los M1. Posteriormente, nosotros analizamos las características funcionales de los macrófagos M1 y M2 a través de la secreción de citocinas y encontramos que los macrófagos M1 secretan citocinas como CL6, TNF-alfa y que se mantienen en el STEMI y post-STEMI. Y al igual que de interleucina 10, también esos macrófagos M1 son capaces de secretar estas citocinas, pero en un menor grado. Por otro lado, encontramos que los macrófagos M2 de los pacientes secretan de manera gradual, hay un incremento gradual de esta citocina del STEMI al post-STEMI. Estas evidencias sugieren y se ha descrito que existen macrófagos en el tejido cardíaco que se prolongan ahí su estancia y que pueden expresar factores de transcripción como NF-κB, que contribuye a la liberación de citocinas inflamatorias como CL6 y TNF-alfa. Y eso pudiera desencadenar o contribuir nuevamente a este proceso inflamatorio. Por otro lado, los macrófagos M2 pudieran de una manera independiente de la expresión de receptores scavenger influir en el proceso de resolución de la inflamación a través de la secreción de interleucina 10. Otra de las principales funciones de los macrófagos es la secreción, es remover y limpiar todo el tejido dañado a través de la secreción de metaloproteinasas como la metaloproteinasa 9. Nosotros encontramos que los macrófagos M1 y M2 de los pacientes tienen la capacidad de secretar esta metaloproteinasa 9. Sin embargo, lo que sugeriría que fuera un proceso adecuado a la remodelación. Sin embargo, encontramos también altos niveles en el post-STEMI. La secreción continua de metaloproteinasa 9 debe ser altamente regulada porque si no, una de las funciones de metaloproteinasa 9 es que comienza a degradar receptores scavenger como lo encontramos previamente en el fenotipo de esos macrófagos M2 y ello contribuirá a una remodelación negativa en esos pacientes. Nosotros finalmente decidimos evaluar si había alguna correlación de las citocinas secretadas de los macrófagos in vitro y en el plasma de los sujetos. Encontramos que efectivamente en el plasma de esos pacientes hay una secreción de TNF-alfa y de interleucina 6, que corresponde también con la encontrada en los cultivos celulares, al igual que de interleucina 10 para los M2. Y también encontramos altos niveles de metaloproteinasa 9 tanto en el STEMI y en el post-STEMI. Lo que nosotros proponemos es que los macrófagos M1 de estos pacientes con STEMI expresan un fenotipo activado, así como un incremento de la actividad inflamatoria y secreción también de actividad de esta metaloproteinasa 9 en comparación de los macrófagos M1 de sujetos sanos. Y por otro lado, los macrófagos M2 de los
pacientes pudieran estar contribuyendo a un proceso de resolución de la inflamación a través de la secreción de IL-10 y no pudieran estar contribuyendo de una manera muy efectiva en los procesos de remoción del tejido dañado en el postsistémico. Agradezco a los colaboradores del protocolo que pertenecen a la Unidad de Investigación en Inmunología y al Hospital de Cardiología del siglo XXI. Igual al FIS por los fondos para poder hacer realidad este proyecto. Muchas gracias por su atención.